Cordial saludo, apreciados estudiantes. En este corto video les mostraré otras operaciones entre conjuntos. Mi nombre es Sergio Andrés Trujillo Tovar. En el ejercicio 2, ustedes deben verificar mediante sombreado o refutar si la igualdad es o no es verdadera. Para ello debemos iniciar con un lado de la igualdad. En este caso voy a iniciar con el lado izquierdo de la igualdad y voy a representar en diagrama de Venn los conjuntos A, B y C. En primera medida, como la operación es bastante larga, necesariamente debo iniciar con lo que está dentro del paréntesis. Para que se nos facilite más el sombreado de la operación, voy a colocar en cada sector circular algunos números. En este caso por acá el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Cuando ya tengamos estos números en nuestro diagrama, es importante escribir por extensión tanto el conjunto universal, el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. En este caso el conjunto universal serían todos los elementos y todos los elementos serían desde el 1 hasta el número 8. El conjunto A serían todos los que están dentro de la circunferencia de A, que sería el 1, el 2, el 4 y el 5. El conjunto B serían todos los elementos que están dentro de la circunferencia de B, que serían el 2, el 3, el 5 y el 6. Y el conjunto C sería en este caso los que están dentro de la circunferencia de C, que sería el 4, 5, 6 y 7. Para representar A complemento, recordemos que el A complemento son todos los que pertenecen al universal y no pertenecen al conjunto. Por lo tanto, necesariamente debo tener tanto el conjunto universal como el conjunto A. Para determinarlo, vamos a seleccionar los elementos que se repiten entre el conjunto universal y el conjunto A. En este caso sería el elemento 1, el elemento 2, el elemento 4 y el elemento 5. El A complemento serían los elementos que sobraron del conjunto universal. En este caso serían los elementos 3, 6, 7 y 8. El complemento del conjunto A sería el 3, el 6, el 7 y el 8. En diagrama de Venn, pues sombreamos el sector circular de 3, el sector circular de 6 y el sector circular de 7. Y el sector circular de 8. Ahora, ese complemento lo voy a unir con B. Entonces, necesito el A complemento, que serían los elementos 3, 6, 7 y 8. Y necesito el conjunto B, que sería el 2, 3, 5 y 6, para desarrollar el primer paréntesis. Como es con la unión, recordemos que no se escriben los números que están repetidos o que se repiten, que en este caso es el número 3 y el número 6. No se repiten estos números. Entonces, se escriben tanto los elementos que pertenecen a A como los elementos que pertenecen a B. Bueno, en este caso A complemento y B. Entonces sería el elemento 2, el elemento 3, como está repetido, solo se escribe una vez, el elemento 5, el elemento 6, el elemento 7 y el elemento 8. Y para representarlo en diagrama de Venn, pues sombreamos el sector circular de 2, el sector circular de 3, el de 5, el de 6, el de 7 y el de 8 respectivamente. Ahora bien, en el primer paréntesis tenemos el complemento de la operación que acabamos de hacer. Por lo tanto, necesitamos el universal y la solución que acabamos de determinar, que es los elementos 2, 3, 5, 6, 7 y 8. Como es nuevamente complemento, entonces miramos o determinamos los elementos que se repiten entre estos dos conjuntos. Los elementos que se repiten serían el elemento 2, el elemento 3, el 5, el 6, el 7 y el 8.
Como es el complemento, miramos qué elementos sobraron del conjunto universal. En este caso sería el elemento 1 y el elemento 4. Por lo tanto, el complemento de la operación de A complemento unido con B serían los elementos 1 y 4. Y sombreamos los sectores circulares correspondientes al elemento 1 y al elemento 4. Como ya realizamos el primer paréntesis del lado izquierdo de la igualdad, ahora nos vamos a centrar en el segundo paréntesis del lado izquierdo de la igualdad. Necesitamos sacar A complemento, entonces recordemos que el A complemento necesitamos tanto el conjunto A como el conjunto universal y mirar qué elementos se repiten. Los elementos que se repiten entre estos dos conjuntos serían el 1, el 2, el 4 y el 5. Como es el complemento, miramos qué elementos sobran del conjunto universal. En este caso sería el 3, el 6, el 7 y el 8. Esos elementos hacen parte del complemento del conjunto A y sombreamos el sector circular correspondiente a 3, al 6, al 7 y al 8. Ahora necesitamos el complemento de B, por lo tanto necesitamos aquí mirar el conjunto B y el conjunto universal y determinamos qué elementos se repiten entre el conjunto universal y el conjunto B. Los elementos que se repiten serían el 2, el 3, el 5 y el 6. Como es el complemento, miramos qué elementos sobraron del conjunto universal. En este caso sobró el elemento 1, el elemento 4, el elemento 7 y el elemento 8. Esos serían los elementos del conjunto o del complemento del conjunto B. Y sombreamos los sectores circulares correspondientes a estos elementos. Al elemento 1, al elemento 4, al elemento 7 y al elemento 8. El complemento de A con el complemento de B debemos operarlo mediante la intersección. Recordemos que la intersección son los elementos que se repiten de esos dos conjuntos, en este caso el complemento de A y el complemento de B. Los elementos que se repiten de estos dos conjuntos serían el 7 y el 8. Por lo tanto, la solución del lado de este paréntesis, del lado izquierdo de la igualdad, serían los elementos 7 y 8. Como ya hemos desarrollado los dos paréntesis del lado izquierdo de la igualdad, ahora lo vamos a operar mediante la unión. Entonces, el primer paréntesis era A complemento unido con B, complemento toda esa operación que habíamos determinado que era el elemento 1 y el 4, y la que acabamos de hacer, que el segundo paréntesis sería el 7 y el 8. Estas dos operaciones la debemos unir mediante la unión. Recordemos que la unión son tanto los elementos de A como los elementos de B. En este caso, serían todos los elementos que pertenecen al primer conjunto y los elementos que pertenecen al segundo conjunto, que en este caso serían los elementos 1, 4, 7 y 8. Y sombreamos los respectivos sectores circulares a los cuales están los elementos 1, 4, 7 y 8. Y ya tendríamos la solución del lado izquierdo de la igualdad. Como ya tenemos el lado izquierdo de la igualdad desarrollado, ahora miramos el lado derecho de la igualdad. En este caso vamos a resolver lo que está dentro del paréntesis, que sería B menos A. Y miramos el conjunto A y el conjunto B respectivamente. Como es la diferencia es lo que esté en el primer elemento y no en el segundo elemento, entonces buscamos o determinamos los elementos que se repiten entre A y B, que en este caso sería el elemento 2 y el elemento 5. Como la operación es B menos A, debemos buscar qué elementos sobraron del primer conjunto. Y en este caso el primer conjunto es B, entonces miramos qué elementos sobraron del conjunto B. En este caso sobró el elemento 3 y el elemento 6. Por lo tanto, la diferencia entre B y A sería el elemento 3 y el elemento 6.
y sombreamos el sector circular correspondiente al elemento 3 y al elemento 6. Ahora bien, esa diferencia tiene un complemento. Si tiene un complemento necesitamos el conjunto universal y la operación que acabamos de hacer. Para el complemento buscamos los elementos que se repiten entre el universal y ese conjunto. Entonces los elementos que se repiten serían el elemento 3 y el elemento 6. Como es el complemento, buscamos qué elementos sobraron del conjunto universal y nos damos cuenta que los que sobraron del conjunto universal sería el elemento 1, el elemento 2, el 4, el 5, el 7 y el 8. Y esos harían parte de la conclusión del lado derecho de la igualdad. Y sombreamos el sector correspondiente a cada uno de esos elementos, al 1, al 2, al 4, al 5, al 7 y al 8. Como ya tenemos la solución de cada uno de los lados de la igualdad, entonces simplemente traemos y miramos si esos dos lados son iguales. Como podemos observar, esos dos diagramas de Venn no son iguales, por lo tanto, la igualdad no se cumple. Espero que con este video les haya quedado claro un poco la operación entre conjuntos y el desarrollo del ejercicio 2.